Qué cerca estuvimos, Japón de mi vida, qué cerca estuvimos. Pero bueno, faltó un gol. Señoras y señores, el día de ayer la selección de Brasil le ganó 2-1 a la selección de Japón por los 16 de final de la Copa del Mundo. Un partido donde, por lo menos yo me lo imaginé más o menos así. Un partido que uno se imaginaba que iba a ser como se terminó dando, o por lo menos yo que seguí más o menos a ambas selecciones, me imaginaba un partido similar al que se terminó dando el día de ayer, con un Japón ordenado, con un Japón que no se iba a llegar ante esta selección de Brasil, y con un Brasil que iba a, si ganaba este partido, iba a depender más de sus individualidades que otra cosa, ¿no? Porque si bien Brasil tiene buenos jugadores, nadie duda de eso, nadie niega que Brasil tiene grandes futbolistas, creo yo que colectivamente es una selección que no termina de convencer del todo, pero bueno, los jugadores de ellos son tan buenos que pueden que una individualidad de cada uno puede salvarte, como terminó pasando, de hecho, ¿no? El día de ayer, pero bueno. Yendo con el partido de ayer, tenemos que un primer tiempo que en los primeros minutos parecía que iba a ser de Brasil, porque él arrancó con un par de jugadas claras en los primeros minutos, y bueno, parecía que el partido iba a ser de Brasil sin mucha dificultad, por así decirlo. Hasta que Japón de a poco empezó a ordenarse, empezó justamente a mostrar esta versión, lo que había dicho yo en mi predicción, ¿no? Un equipo ordenado, mostró, un equipo que no se iba a llegar ante esta Brasil y empezó a mostrar cosas interesantes. Por ejemplo, el primer tiempo de Japón creo yo que fue prácticamente perfecto, muy pocos errores defensivos, por ahí al principio un par de errores, pero muy pocos, y prácticamente Japón lo dominó a Brasil en el primer tiempo. Es raro lo que estoy diciendo, pero Japón lo dominó a Brasil en el primer tiempo, porque realmente Brasil no hizo nada el primer tiempo, ¿no? Estamos hablando de que Japón, primero que nada, creo yo que hizo lo más importante, que era marcarlo a Vinicius. Vinicius cada vez que recibía la pelota tenía dos, tres jugadores encima mínimo, y creo yo que eso fue clave para que Brasil no destaque en el primer tiempo por un tema de que Brasil, en lo que viene siendo la fase de grupos, casi que sobrevivió, por así decirlo, o se terminó destacando únicamente por las genialidades que hacía Vinicius, ¿no? Estamos hablando de que Vinicius en la fase de grupos había hecho goles en los tres partidos, fue el mejor de Brasil lejos de esa fase de grupos, y creo yo que para Japón era importante que Vinicius no se destaque en el partido si ellos querían tener una oportunidad de pasar. Así lo hicieron, y encima Japón, cada vez que tenía la pelota, no se desesperaba, no iba desesperado en busca del gol, porque entendía que no era necesario, no era un partido de eliminación directa, no, por así decirlo, no se jugaba nada en lo que venía siendo el favoritismo, ¿no? Porque el favorito era Brasil, entonces desde ahí ya no tenían tanta presión, por así decirlo. Y estamos hablando de que, bueno, Japón cuando tenía la pelota, dentro de todo, la movía de un lado a otro con pases, contragolpes, porque esa es otra, cuando Japón tenía la pelota, contragolpeaba de manera, no sabría decir si directa, pero sí, contragolpeaba bien. No era un juego tan directo, pero contragolpeaba bastante bien. Japón moviendo la pelota de un lado a otro, y si podía jugarla al largo, la jugaba al largo. Y nada, creo, yo repito, un primer tiempo perfecto de Japón. De hecho, y fue tan bueno el primer tiempo de Japón que aprovechando un error de Danilo en la salida, terminaron haciendo el 1-0 y se fueron ganando al descanso. Increíblemente Japón se fue ganando al descanso 1-0 y nada, parecía que Brasil la iba a tener complicada en el segundo tiempo, ¿no? Porque si Brasil, algo que yo dije, por así decirlo, de Brasil que tenía en contra era que es un equipo limitado colectivamente hablando, ¿no? Es un equipo que depende casi exclusivamente de sus individualidades. Entonces, yo pensaba que le iba a costar horrores a Brasil dar vuelta al partido. Y acá es donde destaco, o mejor dicho, sí, destaco lo que viene siendo la capacidad mental de Brasil, porque Brasil, por más que estaba perdiendo el partido, por más que la presión era enorme, porque si quedaban afuera iba a ser un papelón tremendo, no se desesperó Brasil, entendió que el segundo tiempo por ahí Japón, por el desgaste que habían hecho en el primer tiempo, iban a salir cansados y más o menos fue lo que terminó pasando, ¿no? Porque si bien Japón cada pelota la corría como si fuera la última, lo cierto es que ya no le daba la nafta para seguirle el ritmo a Brasil y Brasil aprovechó esto y lo dominó a Japón todo el segundo tiempo. Japón rara vez pasó mitad de cancha en el segundo tiempo y nada, y así fue como en base en cierta manera, individualidades y por otro lado un poco de juego colectivo, terminó llegando el gol del empate, ¿no? Un centro de Brasil que llega por parte de Gabriel,
que es cabeceado por Casemiro, un Casemiro que había avisado antes con una jugada muy clara, porque esa es otra. Brasil en el segundo tiempo, aparte de la jugada de los goles, tuvo muchas jugadas claras para ganarlo. De hecho, fue un milagro que Brasil, si Japón se iba al largo, hubiese sido un milagro completo, y era un milagro que ya en el minuto 90 Brasil no estuviera ganando, porque fue muy superior Brasil en el segundo tiempo. Y bueno, repito, tiró un centro Gabriel para que cabecee Casemiro y ponga el 1-1. Y después de eso ya el partido se fue todo de Brasil, como bien dije. Japón no tuvo reacción, lamentablemente no pudo reaccionar, no pudo hacer prácticamente nada porque ya no le daba la nafta, entiendo yo. Y Japón lo poco que intentó en el segundo tiempo fue ver si podía salir de contragolpe, pero ya no tenía ese orden que le destaqué en el primer tiempo, ¿no? Porque creo yo que lo mejor que tuvo Japón fue que fue un equipo ordenado en el primer tiempo, un equipo que sabía aprovechar los momentos del partido, que entendía los momentos del partido y nada, y que supo, sobre todas las cosas, supo contrarrestar a Brasil, porque Brasil en el primer tiempo no le había hecho nada a Japón prácticamente, le hizo muy poco daño en el primer tiempo Brasil a Japón, por el contrario el segundo tiempo, donde ya fue todo de Brasil, tuvo muchas jugadas claras Brasil, y nada, después de lo que fue el gol de Casemiro, ya el partido se rompió por completo con Brasil llegando, intentando hacer el segundo gol, con grandes intervenciones del arquero japonés y algunas con un ojete que no entiendo. Después de lo que fue ya sobre el final del partido, ¿no? Ya para cerrar esto rápido, se equivoca el jugador de Japón, se la regala, por así decirlo, bueno, por un lado se la regala y por otro lado hay gran mérito de Ryan, que recupera la pelota y juega con Bruno Guimaraes, que toca con Martinelli que pone el 2-1 definitivo ya en la última jugada del partido, cuando no quedaba más tiempo, la última, ¿no? Ya una de las últimas jugadas del partido, cuando no quedaba más tiempo prácticamente, pone el 2-1 para Brasil y nada, después lo que quedó de partido, que fueron unos 5 minutos más o menos, eh, Japón se lanzó con todo al ataque en busca del gol del empate y Brasil defendió todos esos 5 minutos, se tiraron todos atrás para defender y nada, así fue como Brasil terminó avanzando increíblemente y agónicamente a los octavos de final. Creo yo que más allá de que uno entiende que siendo Brasil contra Japón, uno se esperaría que Brasil golee, que gane con facilidad. También entiendo que, primero, que los partidos hay que jugarlos, y segundo, que Japón es una gran selección, es una selección bastante subestimada, creo yo. El que es futbolero creo que no la subestima tanto, porque uno ve a Japón, el que es futbolero entiende que Japón es buen equipo, pero claro, el que capaz no es futbolero debe pensar que Japón es una selección débil, y la realidad es que no lo es y quedó demostrado en el partido de ayer que lo complicó a Brasil de una manera increíble en el primer tiempo. Ya en el segundo entiendo que no le dio la nafta para aguantarlo y terminaron, no resistieron lamentablemente. Igual mejor, porque la verdad es que a la larga Brasil se lo iba a comer vivo a Japón, ya te lo digo. Pero bueno, así que mejor por ellos que terminó ahí y nada. Por un lado bien y por otro lado lástima que terminara así, ¿no? En la última del partido, habiendo hecho todo bien en el primer tiempo, pero bueno, nada. Así es el fútbol, lamentablemente. Bueno, ahora siguiendo con el uno por uno, el partido de Alisson creo que ha sido un partido. No me ha gustado el partido de Alisson, primero porque casi que no tuvo intervenciones así para destacar, y segundo porque dio muchos rebotes a Alisson. En la mayoría de remates de Japón que le iban a las manos o a donde estaba él, prácticamente terminaba dando un rebote boludo, por así decirlo. Y nada, no, más que nada por eso creo yo que ha sido un mal partido de Alisson, porque si bien es cierto que, por así decirlo, después del gol de Japón mantuvo la valle, no recibió más goles, lo cierto y si bien el gol tampoco tiene responsabilidad, lo cierto es que las bochas donde tenía que aparecer, a ver, técnicamente apareció, pero dio muchos rebotes boludos que si Japón aprovechó un poquito mejor, te digo que otro gol hacía fácil. Así que nada, no me ha gustado el partido de Alisson. El partido de tanto de Douglas Santos como de Danilo, creo yo que no terminó siendo un buen partido de los dos, desaparecidos. A ver, Japón prácticamente lo poco que atacó, creo yo que fueron ataques más que nada por el centro, ¿no? Digamos, no por las bandas. Entonces no tuvieron mucha intervención defensiva y por el contrario lo que es el ofensivo tampoco se destacaron mucho. A ver, por ahí Danilo un poco más, pero también poco de los dos en general. Y Danilo que igualmente, si bien en ataque creo que estuvo un poquitito mejor que Douglas Santos, lo cierto es que lo de Danilo el primer gol fue un espanto, dando un pase al medio, que un pase recontra fácil de adivinar, bueno, como bien pasó, adivinó el jugador de Japón
condució la jugada y terminó haciendo el gol. Y nada, creo yo que fue una estupidez de Danilo, sinceramente, lo que hizo en el primer gol en el único gol de Japón. El partido de Paquetá, no recuerdo muchas intervenciones así de Paquetá para destacar, ¿no? Poco de Paquetá creo yo en este partido. Casemiro, por el contrario, me sorprendió Casemiro y medio que me cayó la boca porque yo, como bien sabrán en mis videos pasados de Brasil, dije que no me venía gustando el Mundial de Casemiro en general. Y bueno, y hoy demostró Casemiro, no solamente por la jugada del gol, de hecho tuvo la jugada del gol y tuvo otra Casemiro que la sacan en la línea, que no tuvo sentido. Y bueno, nada, podría haber terminado con dos goles Casemiro increíblemente. Un Casemiro que estuvo con mucha presencia ofensiva, también en el segundo tiempo más que nada, también porque Japón se tiró atrás todo el segundo tiempo prácticamente. Y bueno, lógicamente destacó lo que es el ofensivo, pero igualmente creo yo que fue un gran partido de Casemiro. Eh, el partido de Guimaraes creo yo que también ha sido bueno más que nada por el segundo gol, que primero que es quien da la asistencia, con un buen pase a Martinelli, y segundo que en general creo yo que ha hecho cosas buenas este Bruno Guimaraes, con buenos pases, conduciendo el juego dentro de todo, ahí con lo justo igualmente, pero sí, me ha gustado el partido de Bruno Guimaraes. Yendo con lo de arriba, Vinicius, creo yo que fue también gran partido Vinicius en el segundo tiempo. En el primer tiempo prácticamente no pudo destacar por esto que digo, ¿no? En el primer tiempo Japón se encargó de marcarlo a Vinicius exclusivamente, casi que diría, porque lo de Japón entendieron que Vinicius era de lo mejor de Brasil y que si el partido lo estaba dominando Japón, como era lo que estaba pasando, el único que podía destrabar el partido era Vinicius. Entonces, entendían que era el jugador a marcar en el primer tiempo y por eso no se terminó destacando, creo yo. Y en el segundo tiempo, ya cuando empató el partido Casemiro, ya ahí lo de Japón medio que le perdieron la marca y ahí sí se pudo destacar. De hecho, hay una jugada donde limpió como a dos jugadores de Japón en la misma jugada, terrible. Y nada, creo yo que termina redondeando un buen partido de Vinicius, más que nada por lo hecho en el segundo tiempo. El partido de Mateus Cunha, flojo, desaparecido Mateus Cunha prácticamente, no recuerdo ni una sola intervención de Mateus Cunha, sinceramente. De hecho, terminó saliendo después del primer tiempo prácticamente, así que nada, fue un partido flojo. El partido de Ryan, creo yo que terminó siendo bueno por lo hecho en el gol, más que nada, ¿no? Porque es él quien recupera la pelota y fue él quien, sí, recupera la pelota y el que da el pase a Guimaraes para que después él se la dé a Martinelli y nada. Creo yo que más que nada por esa jugada y por un par de jugadas más donde ha hecho bien las cosas, termina redondeando un buen partido Ryan. Eh, y ya con los que entraron entró Hendrik, que bueno, Hendrik tuvo un par ahí Hendrik, yo creo que para lo que es Hendrik, que es un crack Hendrik, nadie duda de eso, no terminó siendo un buen partido porque repito, Hendrik es un crack, es un fenómeno y para lo que es ese muchacho creo que no terminó teniendo un buen partido, un buen ingreso. Y después entró Martinelli, que bueno, Martinelli terminó siendo el héroe de Brasil, por así decirlo, entró bien, con buenas jugadas, generando peligro y encima hizo el gol de la remontada, el 2-1, así que termina teniendo un buen partido Martinelli. Ya, y a lo último entraron Fabinho y Danilo dos Santos ya para cerrar el partido, ¿no? Que entiendo yo que eran cambios físicos, ¿no? Más que nada para aguantar el partido, porque la realidad es que ya estaba, ¿no? Ya no quedaba nada para que acabe el partido, así que entiendo que eran cambios físicos más que nada. Y nada, así podríamos cerrar, ¿no? Ya el análisis. De antemano quiero pedir disculpas por lo que viene siendo que este video lo estoy grabando prácticamente al día siguiente de lo que fue el partido. Pasaron varias cosas ayer. Primero que el partido no lo vi en mi casa, lo vi en casa de un amigo. Y segundo que bueno, que cuando llegué a casa me dio paja hacer el análisis y no lo terminé haciendo por eso, así que nada, pido disculpas de vuelta, pero nada, lo estoy haciendo ahora. Así que nada, si les gustó, les agradecería que dejen el like y la suscripción, lo de siempre. Gracias por estar del otro lado y por bancarme y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.